Estamos de vuelta en el vuelo de la abeja para conversar con Fernando Ofelan. Fernando es presidente de ProJusticia y permanentemente va trabajando en investigación y dando aportes para un mejor sistema de justicia, pero también en investigación en temas políticos. Hace poco fue noticia su participación en Guadalajara en la Feria del Libro, en la que además presentó un video y una exposición que tuvo una gran repercusión tanto en México como acá en el Perú. Y el día de hoy ha publicado en nuestro portal La Abeja un informe muy contundente, muy comprometedor, titulado Pedro Castillo y sus relaciones peligrosas. Vamos a abordar un poco de todos estos temas para ver a qué conclusión llegamos. Fernando, bienvenido al vuelo de la abeja y gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por la invitación, Luciano. En verdad, hace tiempo que no nos veíamos, ¿no? Sí, bueno, y mira que nos encontramos ahora con un tema bastante fuerte entre manos, que es lo que has lanzado tú el día de hoy, pero yo me quiero referir primero a lo que pasó en México. Fuiste a hacer una exposición sobre temas de corrupción, hasta donde tengo entendido, y sorprendiste a todo el mundo lanzando ese video sobre Pedro Castillo. A ver, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es muy famosa mundialmente, pues es una gran feria de habla hispana, que es un pabellón gigante en Guadalajara, que estaba rodeado de militares, porque una semana antes habían capturado a la esposa de un narcotraficante. Entonces las autoridades temían que hubiera un atentado contra la feria. Y toda la feria estaba rodeada de militares, temían alguna bomba, algo así. Y el Perú era el país... El Perú era el país invitado de honor. Principal, claro. Entonces, a mí me invitó el gobierno de México. Pues mucha gente, todo este debate sobre los invitados de la feria, yo no era... Tú no te has beneficiado como los caviares que el Ministerio de Cultura sacó de la lista. No, yo era invitado del gobierno mexicano. Tú sabes que mis relaciones con México son de muchísimos años. De muchos atrás, años, sí, así claro. es. Entonces, hubo una presentación en el marco de la feria de un seminario internacional sobre corrupción y política. En esa reunión fui el único peruano invitado y ese seminario se mostraba ante toda la comunidad académica que investiga Latinoamérica en Estados Unidos, en México, en Europa. Entonces era una transmisión en internet muy importante, también con gente en vivo. Y en ese lugar, al final de mi presentación, pasé el famoso video de Cuarto Poder de Pedro Navaja, que le han puesto otra palabra allí, del presidente. Entonces, ¿qué ocurrió? En la coyuntura, el director de este gran evento internacional, el señor Mauricio Merino, es uno de los académicos más reputados de México. Y una semana antes, el señor López Obrador, el presidente de izquierda de México, había dicho que el CIDE, mi solidaridad desde aquí, desde Perú, con toda la gente del CIDE, era una institución académica de primer nivel, pero que se había vuelto neoliberal. Es la palabreja que les encanta, ¿no? Los progres. Se había vuelto neoliberal y que por lo tanto estaba infiltrada de derecha. Entonces, escúchame. Y para colmo traen a este Ofelan desde el Perú, ¿no? Sí, entonces esa era la prueba. La prueba. Entonces, el señor Mauricio Merino le respondió al presidente ese mismo día que yo hablé, y fue tremendo, un debate tremendo. Entonces, después que yo presenté el video, sé que por autoridades, conocemos nuestra generación, gente del Ministerio de Cultura, me decían pues que eso estaba, ¿cómo se me ocurre dejar mal al Perú, presentando que el presidente sería corrupto? Pero en tu exposición tú fuiste hasta cierto punto un poco condescendiente o comprensivo, digamos, con Castillo, pero esa comprensión que tú mostraste hacia él, poniéndolo como el origen que tiene y cómo se ha enfrentado a una situación desconocida, de pronto se vio desbaratada con la presentación de este video, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo no podía dejar de hacerlo. Además, tú lo sabes muy bien, públicamente yo he dicho que he votado por el presidente Castillo, a pesar del dolor de mis amigos, ¿no? O de la rabia de mis amigos. Sí, fue un poco incomprensible en ese momento, pero ya tendrás tiempo de arrepentirte, Fernando, supongo. Sí, mira, yo debo decir algo. Para mí, la presidencia del presidente Castillo era importante para el país porque hay un montón de excluidos, y no hablo de la izquierda, hablo en general de la gente que de alguna manera no participa de la modernidad del sistema y cuya nuestra gente desde la derecha o desde la misma izquierda limeña no contempla políticas públicas reales. Básicamente hablo de conectividad rural, hablo de extrema pobreza y de atenciones médicas y de salud básicas. Hablo de 4 cosas básicas, más el tema de empoderamiento de propiedad,
pequeñísima en la microempresa para la gente y la titularidad de los lugares donde la gente vive. Son cosas simples, que podría ser un gobierno de izquierda o un gobierno de derecha. Son cosas de políticas públicas para los pobres. Sí, porque son banderas, por ejemplo, de De Soto, ¿no? Ah, sí. No, Mucha entonces, gente dice que me amaban hasta el topo de Soto algunas personas creen que pertenezco al equipo de Pedro Castillo. Hay mucha especulación. Lo que yo puedo decir es que definitivamente yo defendía que este gobierno no tiene derecho a meter la pata. Pero ya no puedo defenderlo más, porque mete la pata todos los días. todos los días. O sea, no tiene derecho a meter la pata porque hay mucha gente. Yo, Luciano, he conocido por lo menos 300 personas, dirigentes, gente que tiene la mitad de edad que nosotros, la mitad de nuestra edad, como cuando éramos jóvenes, con sus sueños de Puno, de Amazonas, de Bagua, de Huacho, gente muy pensante y no tonta. Entonces, esa gente tiene una esperanza en que Pedro Castillo hiciera bien las cosas. Entonces, el nivel gigante de decepción es tremendo, tremendo. Y peor cuando después descubrí esto que está en el informe, ¿no? Claro, antes de pasar al tema del informe, cuando tú hiciste esto en México, el video que fue realmente un escándalo, con gran repercusión, ¿tuviste alguna llamada del gobierno? ¿Algún funcionario te pidió explicaciones o simplemente...? No, tuve llamadas de gente del Ministerio de Cultura que me decía, ¿cómo te atreves justamente al país, al invitado de honor, a hacer que toda la gente empiece a decir invitado de honor con un presidente que no tiene honor? Entonces me decía, estás metido en la pata, además se supone que tú quieres que el gobierno peruano haga bien las cosas. Le dije, sí, pero el seminario era corrupción en América Latina. Y el video graficaba a un hombre que entraba, además tontamente, escondiéndose, cambiando su gorro, entrando sigilosamente 3 veces por semana a una misma casa, propiedad de un señor, cuyo motivo es el motivo del título de mi informe, con el cual hay una relación peligrosa, y que además afuera tiene todo el séquito de, allá en México se dice guaruras, aquí se dice todo el séquito presidencial, más los carros del presidente. O sea, es como decir, te escondes, pero es tan tonto que sales Claro. con toda la parafernalia. Ahora, ¿estamos ante un tonto, como acabas de decir, o ante un corrupto? ¿O a las dos cosas? Fuerte. Yo quiero decirles que al regresar a México, tuve la oportunidad, gracias a unos amigos, de lograr algo que nadie quizás ha conseguido, que es poder entrevistarme con el señor Bruno Pacheco. Bruno Pacheco, ¿quién es? Bruno Pacheco no quiere hablar con nadie, pero se sentó contigo a conversar. Sí, varias horas. Bruno Pacheco me cayó bien, debo ser sincero. Me pareció un hombre muy católico, hasta creo que iba a ser cura en su zona de Rímac. No me digas. Así te lo cuento. Es un señor que ha construido escaleras con su asociación. Es un asentamiento humano en la parte más pobre del Rímac, al lado de la falda de un cerro, y con 3 hijas, con una señora, un hombre que de maestro pasó a catedrático y tenía su carrito. Y era un dirigente sindical. Y vinieron de provincia unas personas que no tenían ni para comer ni a dormir, y Bruno Pacheco los ayudó, y en su carrito los movilizaba. Eso generó un lazo de amistad, y entre ellos estaba Pedro Castillo. Cuando Pedro Castillo se hace presidente, constituyó amigos, nos abrazamos, y ellos no se abrazan, además se dicen primos, porque él es Bruno Pacheco Castillo, no es su primo, Ajá, es un tema de cariño. Claro. Entonces lo abrazó, hermano, primo, y lloraron. Bruno Pacheco me ha explicado, estoy resumiendo, la forma en que sentimentalmente se abrazaron y lloraron, y ahora qué hacemos. La impresión que tengo de esta sola conversación es que el presidente nominal, emblemático es Castillo, pero el racional, el que veía el sistema de Estado, era Bruno Pacheco. A ver, vamos a ordenar un poco este tema. Gracias. Castillo asume la presidencia y lo lleva a su lado a Bruno Pacheco, A su primo. a su primo, y el que toma las decisiones y está detrás de Castillo es Pacheco. ¿Y Cerrón dónde queda en toda esta historia? Correcto. La alianza con Vladimir Cerrón es una alianza electoral y el señor Bruno Vladimir Cerrón no podía estar en Palacio de Gobierno, igual que el señor Richard Rojas. Debes recordar que Richard Rojas era el cancerbero del presidente. Sí. Tú sabrás, yo ayudé a poner una casa en San Isidro
para recibir a todos los dirigentes, no me avergüenzo de eso, a los dirigentes sociales que venían a apoyar al presidente Castillo. Ya te he dicho que vas a tener tiempo a arrepentirte, ¿no? Sí. Te avergüenza y es otra cosa. No, pero bueno, yo no tengo problema, Sí. Luciano. Y ahí conocí mucha gente, conocí muchísima gente, muchos dirigentes, y ahí sabía de toda esta manipulación de Vladimir Cerrón, porque el presidente Castillo ni siquiera hablaba con nada. Hay gente que tenía que hablar cosas secretas con él, y estaba Richard Rojas a su costado y tenían que hablarle a la oreja, para que no escuchara a Richard Rojas. Es una cosa de loco, parece una película cantinflesca. Entonces, después vienen los intereses de colocar gente. Los cuadros que tenía Vladimir Cerrón no eran muy eficientes, pero eran muy ideologizados. De hecho, mucha gente que he visto en las calles marchar conmigo, tercer pecado que cometí yo, ya, conmigo en las marchas en las calles, tú les pones un saco y una corbata, Luciano, y se vuelven déspotas. Muchos se han hecho viceministros, secretarios generales, coordinadores asesores. Gente del partido. Del partido, que les ponías saco, corbata o sastre si es mujer, y son déspotas. La mayor parte de personas de la primera jornada, de los primeros 30 a 45 días, han sido déspotas del partido que ni siquiera sabían qué hacer. Ya va un escritor y dice, ¿y ahora cuál es el trabajo acá? Pero regresando a Bruno Pacheco, creo que él empezó a recibir con el presidente los temas de Estado. ¿Y cómo era la relación entre Pacheco y Cerrón en esos primeros meses de Muy gobierno? mala, no solamente con él. Recordar que hay 3 factores, permítanme decir lo que está en el informe. El primer factor es Vladimir Cerrón, el segundo factor es Alejandro Sánchez Sánchez y el tercero es el jefe de la DIN. Para que quienes nos escuchan sepan, recuerden en todo caso, Alejandro Sánchez Sánchez es el dueño de la casa de Breña. Así es. Alejandro Sánchez Sánchez es un señor de mediana edad cuyo suegro, o inicialmente pues, en realidad es el padre de la señora congresista Julón de APP. El suegro parece más joven que el yerno por un tema de cirugía estética. Pero más allá de la anécdota, el señor Alejandro Sánchez Sánchez es el que tenía una relación muy inmediata y cotidiana con los sobrinos del presidente, básicamente Gianmarco y Fray, que son los sobrinos mayores de 30, entonces que son los que acompañaban al presidente a todas partes. Entonces, entre los sobrinos y Sánchez tenían un núcleo de poder. En lo que es Vladimir Cerrón, Guido Bellido, segundo núcleo de poder. Y el tercer núcleo de poder es la DINI, que es nuestro servicio de inteligencia, manejado porque fue un comisario, y Pedro Castillo decía, no me va a hacer, te lo digo, lo ha contado Bruno Pacheco, él no se va a poner en mi contra, porque es de mi tierra, conozco a su familia, él no va a hacer nada en contra mía. Y fue una de las personas... Hemos pasado de los moqueguanos a los chotanos. Mira, hemos pasado a un presidente, lo lamento, señor presidente de la República, Pedro Castillo, pero usted, por más que se le ha dicho, por más que se le ha explicado, usted tiene varios efectos. Uno de ellos es que usted todavía cree que es el presidente de Chota. El país no es un Chota grande, al igual que Vladimir Cerrón, que cree que es que el Perú es un Huancayo gigante, y con sus temas legales se dio cuenta que no funciona igual, no puede controlar Huancayo igual controlar el Perú. Entonces ambos tenían esa visión errada, o sea, 2 dirigentes políticos, uno carismático como Pedro Castillo, puede uno decir que no sabe nada de política pública, que ignora un montón de cosas, que no sabe ni hablar, puede ser un dirigente carismático para el pueblo. El otro, un neurocirujano preparado, uno puede decir que se viste con ropa en los 90, uno puede decir que se quedó en las ideas cubanas, los mismos cubanos, he hablado con cubanos que están aquí como agentes, lo digo aquí en La Abeja, y que ellos decían, ni siquiera nosotros queremos que Vladimir Cerrón piense así, es más radical que los propios cubanos. Sí, bueno, eso es evidente. Fernando, vamos a hacer una pausa y volvemos con las relaciones peligrosas para entrar ya en materia. Estamos de vuelta en el vuelo de la abeja y seguimos conversando con Fernando Felan, presidente de Projusticia, sobre las relaciones peligrosas de Pedro Castillo. Fernando, entonces hay, por un lado, Cerrón con el partido, por otro lado la DINI, por otro lado la gente de Breña, ¿no? La gente de Chota representada por el señor Sánchez Sánchez. Que parece que hace un muy buen chupe verde y no sé qué otras delicias en esa casa, ¿no? Porque sí, en realidad es una excusa, ¿no? Claro. Sí. Ahora, estábamos viendo este entorno del presidente y la relación con Pacheco.
Tú que has conversado con Pacheco, después de que él dejó el cargo, ¿se han vuelto a reunir con Castillo? ¿Han conversado o se ha cortado la relación? Yo tengo la impresión que hasta donde sé, y los ascendidos, yo no estaba en esa reunión, que el presidente Castillo sí se ha reunido con el señor Pacheco. Pero si yo fuera un asesor del señor Pacheco, tú sabes que uno puede analizar las cosas, le diría no le crea al presidente. ¿Por qué? Hemos visto a Vladimir Cerrón en una foto tomada dentro del Palacio esperando al presidente. Luego lo hemos visto hablar delante de los políticos. Luego o sea, él sabe lo que es el poder de lo mediático. Hemos visto al jefe de la DINI, Fernández Latorre, complotando junto con el general Bobbio para que caiga el señor Pacheco. Eso es lo que yo quería llegar. ¿Por qué cae Pacheco? ¿Y por qué Pacheco se convierte en un personaje incómodo para todo este círculo? Muy simple. Porque cada vez que Alejandro Sánchez Sánchez va él o sus intermediarios o los sobrinos o ellos juntos a pedir algunos temas de gestión ante la presidencia de la República, suena terrible lo que digo, van a presionar por algún nombramiento, alguna operación, alguna licitación, alguna circunstancia, voy a ser más genérico. Entonces el señor que tenía que firmar, gestionar, ponerle el sello era el secretario general Bruno Pacheco, que era más que un secretario general, era el amigo del presidente y el asesor principal. Entonces, él era, según me explica, el señor Alejandro Sánchez Sánchez le dijo a Bruno Pacheco, disculpe lo que voy a hacer, o firma lo que te pido, o hago que te despida, o te pasa algo peor. ¿Y tiene ese poder? Yo creo que sí. ¿Por qué? Debemos recordar, y el informe está escrito, está en la abeja, que el señor Julón, el señor Heiner Julón, el suegro, el que ha sido su suegro, pero en realidad ahora es su jefe, es un señor que está prófugo de hace 10 años por delitos, no de narcotráfico, no delitos que tienen que ver con la función pública que la ejerció mal. De hecho, en el pueblo de origen donde es el señor presidente, ha sido 2 veces alcalde y también en Chota. Y se comenta, porque he hablado yo mismo hace unos días con ronderos. Los ronderos son los mismos que entregan la información sobre lo que pasa allá. Porque los ronderos, las rondas campesinas, no pueden combatir el narcotráfico, pero saben todo lo que pasa. Entonces, yo pienso, no estoy aquí para acusar de que hay una red criminal en la que pertenece el presidente, porque a mí no me consta. Pero sí puedo decir... Pero algo que se le parece bastante, ¿no? El presidente de la República del Perú no puede tener una relación de trabajo, coordinación cordial o protocolar con personas que están denunciadas o vinculadas a temas que están en informes de la INANDRO, en informes de la DEA, en informes de la policía. Personas que están condenadas por delitos que van por tema de corrupción en la función pública. El propio presidente está diciendo que él quiere combatir la corrupción y sus amistades están teñidas de eso. Entonces, no se trata de acusar al señor Julón o acusar al señor Sánchez Sánchez, sino que ellos verán cómo se defienden de los temas que los acusan. Pero el presidente de la República tiene que recordar algo. Cuando estaba en la primera vuelta, esa gente lo despreciaba. Bruno Pacheco me ha contado cómo lo despreciaban. Nadie quería que estuviera ni en su lista ni nada. Entonces, el único que los apreció fue Vladimir Cerrón. Y luego pasa la segunda vuelta, de la nada los empresarios chotanos buscan al candidato que está por ganar y le ofrecen probablemente una bolsa de dinero. No me consta, pero el señor Bruno Pacheco señala que él no la manejó, pero sabe que existió. Entonces, ese tema es delicado porque yo... Esta es una revelación muy grave, ¿no? Sí, sé lo que estoy diciendo. Pero más aún, creo que el presidente de la República debería madurar sobre lo que él llama su palabra empeñada. Te voy a poner un ejemplo. Me contó a mí Bruno Pacheco que estaba en Palacio de Gobierno y ve sentada una persona. Y dice, ¿quién es ella? Es Mirta Vázquez. Le pregunta al presidente, señor presidente, ¿y ella qué hace acá? Es que la voy a entrevistar porque la voy a nombrar primer ministro. Presidente del Consejo de Ministros. Pacheco dice, ¿ah? ¿Qué? Sí. ¿Cómo la va a nombrar a ella? Si está, Entonces el otro señor, secretario general, regresa, saca un file y le lleva. El file. Voy a esperar hasta después del almuerzo. Regresa después del almuerzo el secretario general. El presidente decidió, sí, la voy a nombrar. ¿Por qué? Porque empeñé mi palabra. Le vamos a palabra que ha sido a Marco Arana, ¿no?
Porque Claro, había un acuerdo. hay un acuerdo ahí. ¿Y qué quiere decir evidente. esto? Empeñar la palabra, que es un tema tuyo, sabemos, muy sagrado, la palabra tiene más valor que si tengamos un sol en el bolsillo, es una cosa demasiado importante, y un presidente de Estado, un jefe de Estado, tiene que ver con el acceso a la información. Si su propia DINI, su servicio de inteligencia, conspiraba contra él, porque dicho, también voy a revelarlo acá, el presidente de la República tenía planeado cambiar al jefe de la DINI por un director ejecutivo, hasta creo que le dio su nombre, pero se demoró en nombrarlo. Y al demorarse en nombrar, el otro sabe que hay una conspiración para sacarlo y filtra información y filtra eso, más el tema de Alejandro Sánchez, más el tema de Vladimir. Yo le diría al señor Pacheco, uno no puede hacer política haciendo que todos los enemigos se junten contra uno. Eso no es político. Pero tú estás diciendo entonces que Castillo es un hombre de una gran ingenuidad y que está absolutamente solo y rodeado de lobos hambrientos. Lobos muy hambrientos, no digo que sea un ingenuo, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que no tiene un manejo. Yo no creo, me disculpa señor presidente, no creo que usted pueda leer más de 3 hojas juntas en temas de Estado, ni temas de informes. Probablemente usted puede ser un hombre que comprende de manera intuitiva las cosas. Yo me siento muy decepcionado de usted por no implementar políticas públicas directamente a favor de los pobres. El tema de selva pobreza está descuidado. Caliwarma es un desastre. Cambian a proveedores por otros proveedores y es un desastre. Y ya vemos cómo manejan a los proveedores también. Ya vemos cómo lo manejan. Entonces, lo único que hemos hecho, querido Luciano, es en el informe que ha tenido a bien publicar La Abeja, es un informe donde vemos cuáles son esas relaciones peligrosas. Hemos hecho un infograma que la gente lo puede analizar. Podemos equivocarnos, pero es un informe. Se equivoca el que no hace, no se equivoca el que no hace nada. Hemos hecho un informe con la mayor rigurosidad, tratando de mostrar qué escenarios hay. Este hilo de relaciones complicadas, peligrosas, turbias, llega hasta Acuña. Lamentablemente sí, llega hasta él porque, voy a decirlo en simple, el señor Heiner Hulón es algo así como el discípulo del señor Acuña, y el señor Alexander es como el discípulo del señor Hulón, es casi como 3 generaciones. ¿Cómo que dice? ¿Por qué es el discípulo de Acuña? ¿En qué sentido? Esa es una pregunta muy incómoda. Pero puedo decir que si la gente rastrea los orígenes de la fortuna de la familia Acuña, un tema del cual nadie quiere hablar porque es un tema tabú, podría uno entender cómo de una forma u otra los hermanos del señor Hulón también han desarrollado el inicio de su fortuna. Lo que pasa es que, te cuento algo, en provincias las personas o son maestros o son campesinos. Los que son maestros, hay los que se vuelven radicales de sendero o radicales políticos de SUTEP, lo que fuera, y los que se vuelven autoridad. Y los que se vuelven autoridad hay 2 tipos, los que son honestos, que son casi ninguno, y los que se vuelven corruptos y hacen plata. Hay un tipo de personas que tiene actividades ilícitas y hace una fortuna y necesita entrar al Estado para tener impunidad. Y se vuelven alcaldes, o se vuelven prefectos o presidentes de gobiernos regionales. Y en el caso de Chota y todas esas provincias cercanas, pasa lo mismo, pasa en todo el Perú. Entonces, sí, no, claro. No es que el señor Heiner Hulón sea el demonio de Tasmania de todo el Perú, no. Hay 30 Heiner Hulón por todo el Perú. Y por eso es que hay tanto gobernador regional preso y tanto alcalde preso. Entonces, ¿no? En esa línea, entonces uno tiene que entender qué está pasando en el Perú. El Estado peruano no es solamente tener un líder carismático que viene de los pobres. Tú lo sabes, Luciano, es algo con lo que yo estoy de acuerdo, quizás tú no. Pero eso es insuficiente, porque ese señor debió tener equipos tecnocráticos pensantes, y hay temas de política pública que ni siquiera son ideológicos. Y luego la parte ideológica, a combinarla con gente que no esté sucia, que no esté manchada, y buscar nuevas generaciones. Sobre ese tema, ¿el Perú es un narcoestado? ¿Va camino a un narcoestado? Te cuento, en el seminario, un poco para terminar, empezando lo que hablábamos, en el seminario internacional me llamó la atención una expositora colombiana que dijo que en Colombia ahora el Estado tolera el narcotráfico siempre y cuando no atente contra la vida de la gente. Si atenta contra la sociedad, la vida de la gente, tortura, mata, etcétera, o genera pánico en poblaciones. Cosa que sí pasa en México, por ejemplo, ¿no? Pero las combate. Entonces yo pregunté, ¿y en México? Pues, recuerda que he estado en la tierra del cártel de Jalisco, uno de los más peligrosos del mundo. Claro. Entonces, donde las diferencias sociales son que esa ciudad ha crecido tremendamente y es una ciudad muy, muy rica. Entonces, ¿qué hay allí? En México, los cárteles de droga tienen ahora corporaciones y tienen funcionarios que se visten mejor que tú y que yo y que hablan mejor que tú y que yo.
No son narcos gordotes con bigote y sombreros. No. Son personas muy propias, muy Han preparadas. hecho corporaciones ya. Corporaciones, son CEO. Y esas gentes son los que ponen autoridades regionales. Yo no digo que hayan puesto al presidente López Obrador, no he dicho eso. Pero está en el poder que ponen la agenda política. Entonces, en México están muy avanzados en eso. En Colombia tienen una tolerancia a la pregunta. Y en Perú tenemos el BRAE 1, donde están los Quispe, Palomino y compañía, donde el señor Vladimir Cerrón se dice que tiene relaciones peligrosas, siguiendo con la palabreja. Sí. Y en el BRAE 2 es la zona de Cajamarca, donde se dice que estos señores de Chota tienen mucho poder con el tema de la amapola y no solamente de las otras drogas. Entonces, si tenemos BRAE 1, BRAE 2, y tenemos un presidente que mete la pata, un presidente que, teniendo además la confianza personal de Bruno Pacheco, que le frenaba cosas. Ahora no hay que frene, porque Carlos Jaico, ya lo dijo en Cuarto Poder. Es de ese entorno, ¿no? Dijo claramente, y voy a repetir, el señor Sánchez dijo, todo lo desastres es por culpa de Bruno, pero ahora que hay un profesional como Carlos Jaico, lo vamos a arreglar todo. Él es el hombre. Ahora, entonces ahora el asesor pensante es el señor Sánchez, y el ejecutor, secretario general que pone el sello, la firma y todo, es Jaico. Yo no quiero, para el siguiente informe que va a tener la abeja, va a tener un informe sobre el señor Jaico y sus relaciones peligrosas de él, aparte. Bueno, lo que has dicho es gravísimo, ¿no? Es una cosa muy seria. Para terminar, Fernando, volvemos al inicio de la entrevista. ¿Cómo así terminó López Obrador hablando con Castillo y diciendo las cosas que ha dicho? ¿Tú tienes información de esto? Sí, lo que sucede es que el Foro de Sao Paulo tiene un interés muy particular. Debes recordar que lo que importa aquí, como lo llaman, las guerras proxy, ¿no? Que es el tema de los China y Rusia, tienen mucho interés a través de sus agentes, ya sea este famoso Gallo Zamora, que es el embajador cubano aquí, claro, que es algo así como el VIP de los agentes cubanos, ¿no? Uno de los más reputados del mundo, está honrosamente como embajador aquí en Perú. Ellos tienen gran habilidades y ellos, junto con los bolivianos, los cubanos, los brasileños, tienen un interés en que toda esa especie de cordón de gobiernos marxistas en 2022 se asegure. Y en el caso de Bolivia, Evo Morales, que la verdad no solo es un sátrapa, además es un sinvergüenza y un corrupto, no problema. Totalmente, sí. Así es, totalmente. Le interesa muchísimo facilitar y estatizar ese tema del uranio y el litio, y entenderás tú pues que en ese contexto necesita recurrir a todo. El señor López Obrador es un hombre muy cuestionado. En su gobierno está tolerando muchísima corrupción propia. Lo que él no llama corrupción no es corrupto, según dicen allá. Yo por eso voy a repetir. Hay académicos muy valiosos como Mauricio Merini, la gente del CIDE, que ha salido a enfrentar esa corrupción del presidente López Obrador y ahora están recibiendo represión. No es que los estén torturando, sino que le están quitando proyectos, quitando todo, ¿no? Hay tantas formas. Hay tantas formas de reprimir. Entonces, creo que eso de mandar asesores es muy delicado, es una forma de interferencia en los asuntos de Perú. Y nada, vamos a mantener la puerta abierta para que en México se sepa realmente lo que pasa en Perú y denunciar lo que haya que denunciar. Para mucha gente es peligroso hablar del narcoestado, peligroso hablar de las relaciones peligrosas, pero ¿sabes qué? El presidente Castillo debe recordar el artículo 8 de la Constitución, que señala que el Estado peruano combate el tráfico ilícito de drogas. Si el presidente de la República dice que no sabe quiénes son sus amigos y no sabe que son peligrosos, lo sabe todo el mundo en Tacabamba, lo sabe todo el mundo en Chota, lo sabe todo el mundo en Cajamarca, así que no me puede decir a mí de que él no lo sabe. Y él tiene que entender que, y los políticos que están escuchando, los políticos de la derecha que me escuchan, tienen que saber que esto es un tema objetivo. Si investigan mejor y encuentran documentación y encuentran material, tienes un elemento objetivo para cuestionar al presidente. Bueno, creo que tú has dado bastante en esta entrevista y en el informe que está publicado en La Abeja. Yo los invito a leerlo en laabeja.p, un informe que ha aparecido el día de hoy sobre las relaciones de Pedro Castillo y el entorno que lo rodea. Fernando, te agradezco mucho por esta entrevista. Se nos han quedado muchas cosas, pero realmente has traído tal cantidad de información que sería cuestión... ¿Por qué voté por Pedro Castillo? Pero bueno. Si tienes el coraje de decirlo. No, tú sabes que tengo convicciones que
Creo que es un país demasiado desigual y creo que merecía nuestra gente, nuestros políticos, nuestros empresarios, la gente que todavía conocemos, necesitaba despabilarse un poco y recibir un golpe. Lamentablemente, yo todavía no veo una propuesta después de la vacancia. Si viéramos propuestas, si viéramos cosas que debió hacer el presidente y no las ha hecho, y otras gentes las digan, no los de siempre, quizás tendríamos la reacción necesaria que ha producido el shock de tener a Pedro Castillo en el poder. Así lo haga mal, su shock es importante para renovar la política peruana. Bueno, nos quedamos con esa idea.